Ok, ahora vamos a comenzar todo de nuevo. Vamos a comenzar entonces con la presentación. El título que tiene este taller teórico-práctico que se llama Despeje de espacio interior. Esta es una técnica que proviene de focusing y ayuda a integrar experiencias, entre ellas estresantes, pero es en realidad una especie de sacarme todo lo que está siendo reactivo a mi personalidad en este momento de aquí y de ahora. En general, esta técnica proviene del paradigma experiencial y para mí, con el tiempo que llevo ocupándola, es un encuentro y diálogos con el ser. Y ya vamos a explicar un poco, muy brevemente, en qué Gendlin basa, ¿no es cierto?, la existencia y la importancia del cuerpo como una sola unidad, con dos funciones, una función mental y una función física. Y esta teoría experiencial proviene de Gendlin, que se alimentan de dos áreas. Él es un filósofo y se alimenta del área existencialista, la filosofía existencial, ¿ya? Y la fenomenológica. Eso significa, ¿no es cierto?, irme a la experiencia de manera pura y ver cuál es mi aporte positivo que tiene esa experiencia para poderla integrar dentro de mí. Entonces, está el ser y está una mirada, ¿no es cierto?, absolutamente positivista para poder mirar lo que está ocurriendo. Y es por eso que es un diálogo y es un encuentro con el ser, pero tenemos que aprender esta manera en que el ser, en esta unidad de cuerpo, se conecta y cómo dialoga con nosotros. No es un diálogo intelectual, netamente. La base de todo esto fue Eugene Gendlin, quien fue un filósofo, ¿no es cierto?, por excelencia, ¿ya? Él se doctoró en esa área y derivó a la psicología porque él compartió con Carl Rogers durante 11 años una clínica donde fue invitado para poder ver el resultado que tenía el aporte de Rogers. Rogers trataba de buscar un fundamento filosófico para poder entender lo que él podía lograr. Y desde esa base, ¿no es cierto?, desarrolla esta filosofía frente a la base de la experiencia, que derivó luego a una psicoterapia experiencial, y después, ¿no es cierto?, él abre algo que es la filosofía de lo implícito, que ya lo vamos a tocar un poco más adelante para ver estos tres nichos importantes, ¿no es cierto?, en esta técnica de despeje de espacio interior. En realidad, lo que él descubre con estos 11 años, con Carl Rogers y los otros psicólogos discípulos y condiscípulos, ¿no es cierto?, de Gendlin, es que mientras se investigaba en esta Universidad de Chicago, él se realizó una pregunta crucial. ¿Cuál era? ¿Por qué la psicoterapia ayuda a algunas personas y otras no? Y descubre la existencia de dos grupos de personas, la que él llamó las exitosas y las no exitosas. ¿Y cuál era la diferencia que él había encontrado? Que las personas que eran exitosas, ya en la primera sesión, hacía referencia a algo que sentían en el cuerpo y tenían esa habilidad de reconocer ese algo que era vago, era impreciso, difícil de describir, con palabras, pero que al mismo tiempo era sentido claramente en su cuerpo como una sola unidad. Fíjese que es crucial, esto se descubre por el año 1951, a pesar que, ¿no es cierto?, en la década del 70 ya se pone en práctica de manera, ¿no es cierto?, más terapéuticamente hablando. Y los no exitosos se limitaban a describir o analizar racionalmente sus conflictos sin hacer referencia alguna a sensaciones corporales vagas o poco definidas. Entonces, los que tenían éxito, los que mejor contacto tenían con su cuerpo, y los que no, eran porque hacían un análisis racional. Y por lo tanto acá ya tenemos una claridad hacia dónde apunta, ¿no es cierto?, el desarrollo que después Eugene Gendlin realizó para poder descubrir. Que él ve que hay un acto interno, que es volcarse hacia el mundo interno, y es atender y además significar, darle ¿no es cierto?, y encontrar en realidad un significado.
Barceló, uno, ¿no es cierto?, de las personas que trabaja bastante en el área de focusing, describe que cuando somos capaces de simbolizar aquello que sentimos, aquello que informe, que no tiene forma, que escuchamos en nuestro interior, que es una sensación corporal que parece indicarnos algo. Entonces la palabra que nombramos, el concepto que aparece en la mente, ¿no es cierto?, o la imagen que se ajusta a lo que estamos sintiendo cuando ambas, ¿no es cierto?, como una llave con una cerradura, se juntan, ¿ya?, se produce el cambio interior. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que descubre Gendlin. Y a eso le llamó autopropulsión, la capacidad de la propia experiencia que había estado ahí congelada, cuando es escuchada, mirada y atendida con amor, ¿no es cierto?, con empatía, con un aporte constructivo y además congruente la persona que está ahí, ¿no es cierto?, coparticipando en este diálogo con la persona, realizaba, ¿no es cierto?, un clic, y ese clic realizaba este cambio en la persona. A eso le llamó, ¿no es cierto?, experiencia, en el flujo de la experiencia. Y él hace su tesis doctoral, ¿no es cierto?, y descubre en el año 59 esta enseñanza, y que describe que la experiencing o el flujo de experiencia, como el río de la vida, es lo que a nosotros nos hace producir el cambio y nos guía la vida. Y descubre algo más, que la experiencia no hay que ir hacia el pasado, ya que el flujo de la experiencia siempre es al presente y sigue el flujo hacia adelante. Y eso es fundamental en este enfoque terapéutico donde el despeje espacio es como la base, el radiar que se sitúa, ¿no es cierto?, el focusing. ¿Y cómo lo describe Gendlin? El fenómeno al que me refiero es el funcionamiento, dice, crudo, presente, continuo, dentro de nosotros y también fuera de nosotros, de lo que usualmente se llama experiencia. En cada momento podemos dirigir nuestra atención hacia la experiencia y hacia el flujo de experiencia. Y es bastante fundamental poder entender eso. A eso él le llamó referente directo. Más aún, esta experiencia es un continuo flujo de experiencia corporalmente sentidas. Ocurre y se despliega en el momento presente y surge de una interacción, de un encuentro entre el organismo y el ambiente. A eso lo llamo fenómeno intencional. Pero hay que entender que ambiente es la otra persona que me acompaña, ¿ya? También es ambiente. Entonces yo soy ambiente de esa persona y esa persona es ambiente de mí y mutuamente interaccionamos. Entonces acá lo importante es cómo concibe el cuerpo, porque ahí ya hay una unidad distinta al enfoque que anteriormente existía en la psicología. Dice una gran terapeuta de focusing, Lan Weiser, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo encierra el saber con respecto a la forma en la que estamos viviendo nuestras vidas y lo que necesitamos para ser plenamente nosotros mismos, con relación a nuestros valores, creencias, a lo que nos ha herido emocionalmente y además te invita a cómo curarlo, cuando es escuchado, ¿no es cierto?, con empatía. Y aquí brevemente, no vamos a hacer esto, pero lo tenemos que entender, ¿no es cierto?, que este es un modelo del proceso de focusing del profe que me formó a mí, Edgardo Rivero, ¿no es cierto?, donde está la técnica, lo primero que hay que hacer, despeje de espacio interior, porque de lo explícito que está en la parte superior, en negro, ¿no es cierto?, derecha, en el caso de la pantalla que estoy mirando, ¿no es cierto?, está conocido por la mente. Y aquí el símbolo es el océano porque ahí está lo implícito, eso que está latente, eso que no está entendido y comprendido. Entonces, después de despejar este espacio interior donde se clarifica, ¿no es cierto?, se saca hacia afuera todo lo que me incomoda y eso es lo que habitualmente me estresa, yo voy a tener un asidero corporal, va a vibrar, ¿no es cierto?, esa o imagen o esa sensación con mi cuerpo, y cuando yo pongo la mano en esa zona, cuando yo la acompaño como símbolo al poner la mano, cuando la reconozco, entonces surge esto que él describe de manera única que llama el sensación sentida. Algo intensamente sentido y que no es entendido por la mente porque es preconceptual,
Y eso hay que acompañarlo, ¿no es cierto?, con una atención de tipo reflexiva, para poder, ¿no es cierto?, como intuir qué es lo que está ocurriendo ahí. Cuando así ocurre, entonces existe un diálogo. Uno puede entrar con la presencia o el ser. Y por eso es un encuentro y diálogo con el ser. Para después, ¿qué? Cuando en este diálogo que voy aprendiendo, en esta manera de interaccionar con este símbolo, con esta forma, con esta figura, con lo que estoy observando que está existiendo en mi mundo interior, ocurra, ¿no es cierto?, el cambio, la transformación, la autopropulsión, ¿no es cierto?, se suelta algo dentro de mí y se da una bienvenido a ese algo porque se amplía la visión interior y la capacidad de estar adaptándome en el medio ambiente, ¿no es cierto?, que es la mejor herramienta para trabajar el estrés. Para poder entender entonces en síntesis lo que describe Cuerpo Gendlin, ¿no es cierto? Porque nosotros asociamos cuerpo con la forma física, pero esto es solo una función, es la función física, que es muy importante. Tanto la función mental como la función física forman esta unidad que llamamos cuerpo. Y este cuerpo es el que vibra en una sola unidad cuando, ¿no es cierto?, se forma esta sensación sentida y cuando puedo dialogar a través de esa sensación con el flujo del río de la vida, de la experiencia, y por lo tanto el que guía es el ser, porque él está a cargo de estas dos unidades, que es una sola, que se llama cuerpo para Gendlin. Y aquí, ¿no es cierto?, está un poco la diferencia entre estos dos personas que había reconocido Gendlin en esta investigación cuando hace, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chicago, y cuando está de la mano de Carl Rogers revisando esto. Decían los pacientes o las personas exitosas que está, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, que se llama cuerpo significante. Y en el lado derecho, que dice cuerpo básico, vamos a tener las personas no exitosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener presentes las dos funciones, la física en ambas, ¿ya? Porque está presente en nuestro cuerpo. Un poco la diferencia va a estar en esta función como mente racional, que es lo que me hace estar pegado a creencias limitantes, y por lo tanto yo tengo reactividad emocional frente a las cosas y voy a estar muy atento a los síntomas, ¿ya? Y me van a suceder las cosas. Entiéndase que suceder, porque después en el cuerpo significante significa acontecer. Hay una diferencia que habla Gendlin. Me sucede que llueve, no sucede a todos que llueve, pero a algunos le va a acontecer que le va a producir tristeza y a otros alegría. Ese acontecer tiene que ver con un proceso interior que tiene que ser escuchado, de dónde viene. En el otro lado, en el cuerpo significante, la persona exitosa que había descubierto Gendlin, tenemos la misma función física, ¿ya? Pero aquí prestamos atención no a los síntomas, sino a qué es lo que me está ocurriendo y al símbolo que se está presentando, ¿no es cierto?, y a lo cual yo quiero conocer. Entonces, no quiero sacar, que es la diferencia de yo quiero borrar este síntoma. No, yo quiero encontrarme con este síntoma porque es una experiencia que estoy viviendo y me está enseñando qué es lo que me quiere mostrar. Entonces, esto es una gran diferencia entre este enfoque, ¿no es cierto?, del lado derecho racional y el lado izquierdo. Aquí no estamos hablando del hemisferio cerebral, estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta presentación que tenemos delante de nuestra vista. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos que realizar este despeje de espacio. ¿Por qué? Porque soltamos y liberamos la tensión, la incomodidad, para encontrarnos con un espacio más profundo y formar esta sensación sentida como guía de este ser. Aquí la función mental es una mente sintiente y acompañante. Entonces tiene que haber una compañía interior, ¿ya? Una mente reflexiva, una mente que está mirando con amor, con respeto eso que está sucediendo, que no le pone títulos, que no está, ¿no es cierto?, encasillando o racionalizando lo que está ocurriendo. Y ahí, cuando ocurre eso, entonces nos puede acontecer en ese instante algo que es vincularme con lo implícito, con una totalidad, donde el ser habita. Entonces hay un encuentro de almas y por lo tanto ocurre un diálogo de un ser único entre almas.
Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un poco una visión mayor, más ampliada, ¿no es cierto?, de esta función corporal, ¿ya? Y en esta función corporal tenemos un cuerpo, ¿no es cierto?, el ser que habita en este cuerpo, tenemos la función mental en la parte, ¿no es cierto?, de arriba, y una función física. El ser envía a través de un símbolo que está de color más celeste, como más claro, una imagen o símbolo. ¿Y qué necesita la mente? La función mental habla a través de un lenguaje narrativo, pero aquí se tiene que quedar callada aún. Tiene que ser una mente contemplativa que observa ese símbolo y esa imagen. ¿Para qué? Para que ocurra algo muy interesante, que es esta formación de esta sensación sentida, que es lo que me está diciendo que el ser está hablando ahora. No es mi ego, que está a través de la función mental, y ella tiene, ¿no es cierto?, 3 trampas para impedir que esto ocurra: el bloqueo, la confusión y el congelamiento, ¿ya? Y no está esta mente contemplativa, sino está lo que Gendlin habla de los todos congelados. Está una experiencia que esta mente no quiere modificar ni cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya le tiene asignado cosas. Y eso es lo importante, ¿no es cierto?, en esta experiencia que está viviendo. Por lo tanto, aquí tenemos el ser, ¿no es cierto?, que está, sabemos que está guiando la experiencia porque está conectado con la sensación sentida. Entonces, la sensación, mientras siga fluyendo, mientras yo siga percibiendo eso intensamente dentro de mí, eso es lo que me guía la experiencia. Y sin lugar a duda, estoy dialogando con el ser. Acá trato de hacer un esquema, ¿ya? Y ojalá sea práctico para ustedes. Vamos a empezar abajo por el río de la vida y el flujo de experiencias. Tenemos 2 posibilidades, ¿no es cierto?, como flujo de experiencia. Voy a simbolizar como estas cadenas, ¿no es cierto?, que están unidas de una manera completa, ¿no es cierto?, que significa que no existen traumas, como arriba, ¿no es cierto?, que está esta cadena rota, que me está indicando, ¿no es cierto?, que hay un problema, hay una ruptura, ¿ya? Hay algo que se rompió y el flujo de la experiencia se detuvo. Y por lo tanto requiere una terapia, requiere una compañía y requiere reponer, ¿no es cierto?, y reparar eso que está ocurriendo dentro de mí. Entonces, en este río de la vida, en este flujo de la experiencia, nos va a ayudar el despeje de espacio, porque nos va a conectar ¿con qué? Con 3 eventos que nos puede conectar el despeje de espacio, ¿no es cierto? Le puse a estos niños que están jugando a la orilla del mar el autocuidado y el manejo de estrés, que es lo que vamos a trabajar ahora de manera práctica en breves minutos. Luego puede ser que yo encuentre una cadena rota, un trauma que yo he vivido. Y ahí, ¿no es cierto?, hay que reparar, hay que integrar, y ahí se requiere focusing. Eso es focusing. Se requiere, por eso le puse ahí 2 personas, porque se requiere una compañía empática para que me ayude a que pueda tener sentido y pasar por estas trampas que la mente tiene de bloquear, congelar o confundir. Y de esa manera entonces se vuelve a formar el eslabón de la experiencia. ¿Y qué puedo hacer si yo quiero continuar? Lo que está más, ¿no es cierto?, adelante es la búsqueda de la trascendencia, un diálogo más constante, ¿no es cierto?, más de aquí de ahora, tanto con lo interno y con lo externo, que ya no hay una diferencia, para buscar este ser, ¿no es cierto?, este ser único, y hallar, ¿no es cierto?, una absolutamente, ¿no es cierto?, ya todas las aldabas de esta cadena experiencial unidas e integradas en un solo flujo de experiencia. Y ahora los invito para que suelten, ¿no es cierto?, lo que tengan que si estaban escribiendo, para que puedan, ¿no es cierto?, ahora sentarse bien y cómodos, para que no se hielen, póngase algo abrigado o en las rodillas, ¿no es cierto? Cierran los ojos, porque vamos a entrar a la práctica, al despeje de espacio interior, a la técnica que después vamos a subir un audio para compartir, y esta misma presentación la podemos compartir en PDF para que la puedan tener y lo puedan realizar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿No es cierto? Algo que es poderlo hacer en forma diaria o las veces que yo necesite, porque estoy muy acongojado, problemado, o las circunstancias de la vida, el ambiente, siento que me sobrepasan en mi mundo interior.
Entonces vamos a cerrar los ojos, le voy a invitar a todos que cierren los ojos para poder guiar, ¿no es cierto?, en esta experiencia, qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro mundo interior. Berenice, cierra los ojos, Marcela, cierra los ojos, Cecilia también, ahí están todos cerrando los ojos. Y lo que vamos a hacer es inhalar, sentarme de manera cómoda en el lugar que yo estoy. Y voy a prestar atención ahora a mi rostro. ¿Cómo está mi cara? Si existen tensiones, lo que yo voy a hacer es invitarme a relajar. Esto es una invitación a soltar las cosas que nos están sucediendo dentro de nosotros. Voy a fijar mi atención en la frente y si la siento que está tensa, voy a llegar y soltar. Luego continúo, ¿no es cierto?, con los párpados, la mandíbula y solo mirando. Voy a mirar e invitarme amorosamente a que pueda soltar y relajar y para tener una mayor experiencia de estar con un cuerpo más suelto, más relajado, mayor contacto conmigo mismo. Vamos a mirar todo lo que es cuero cabelludo, internamente, ¿no es cierto? Es como un repaso interior, cuello, hombros. Y de los hombros voy a ir descendiendo hacia antebrazos, codo, brazo, manos, muñecas, dedos. Respirando, inhalando y exhalando y sintiendo este flujo de energía que está participando dentro de mí. Y si siento y si percibo, ¿no es cierto?, que hay tensión, simple y sencillamente lo invito a soltar. Vuelvo a mirar ahora desde el cuello hacia la espalda y el frente de mí, siempre de manera descendente, prestando atención a esto que me va a ir relajando. Voy a ir a sentir el pecho, lo mismo a la espalda, desciendo hacia el abdomen, la baja espalda, los glúteos, caderas, piernas, inhalando y exhalando, rodillas, pantorrillas, pies y planta de pies. Y voy a sentir en cada parte de mi cuerpo cómo se sueltan las tensiones, cómo percibo un mayor contacto conmigo mismo y cómo hay un empoderamiento de estar este cuerpo relajado, esta forma física más relajada. Este ejercicio es para no dormirse, sino para prestar atención al cuerpo como una unidad. Simbólicamente voy a continuar por un paso más profundo, donde nos vamos a detener en este ejercicio más, que es poner una caja de manera simbólica al lado y al costado de cada uno de ustedes. Van a poner una caja de manera simbólica y en esa caja van a hacer una mirada interior observando qué es lo que como sensación existe de molestia en su mundo interno. Puede ser un dolor físico, puede ser una molestia, puede ser algo que en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto?, él está provocando un disgusto a nivel corporal. Y lo van a tomar con mucho cariño y lo van a depositar de manera transitoria en esta caja que está al costado suyo, la manera más exacta, más justa. Van a volver a inhalar y exhalar. Y ahora vamos a hacer una revisión para aquellas cosas que por sensación emocional, ¿no es cierto?, me están molestando en el aquí y en el ahora.
sin contenido, solamente como nivel de sensación. Tal vez tuve una pelea, un disgusto, tal vez una noticia o algo que yo haya visto me haya impactado. Y lo voy a sacar, lo voy a tomar, ¿no es cierto? Con mucho amor, con mucho cariño, y lo voy a ubicar en esta caja que está cercana para depositarla en ese lugar, para sentir más despejado este espacio interior. Y vamos a dar una tercera vuelta para aquellas estructuras mentales que yo podría tener en el aquí y en el ahora, que de repente me provocan, ¿no es cierto?, reactividad y que provoca congestión en mi mundo interno. Las voy a tomar, especialmente si hacen eco con alguna sensación de incomodidad. La voy a poner frente a mí. Y en ese lugar le voy a preguntar a esta sensación si quiere volver al espacio que ocupaba o quiere irse a esta caja que está cercana a ustedes. Y lo que voy a hacer es directamente poner como si pusiera un bebé, ya sea que quiera volver o quiera ponerse en esta caja. Eso. Entonces vamos a inhalar, vamos a exhalar, sintiendo un mayor espacio interior. Vamos a tomar estas emociones también que de repente vuelven a aparecer, que son conocidas por nosotros como miedo, pena o enojo, o angustia. Y también de manera simbólica las voy a tomar y poner en esta caja para quedarme lo más totalmente libre de sensaciones incómodas, presentes y reactivas en mi mundo interior. Eso. Para hallar un espacio de paz y silencio, de tranquilidad y de un flujo para que sea capaz de mirar, tal vez, ¿no es cierto?, en esta imagen ya más clara, más relajada de mí, lo que el Ser Infinito me quiere mostrar. Puede ser algo que yo necesite conocer, aprender, integrar, y solo a través de una forma o figura que lo represente. Si no lo pueden ver, no importa. Pueden sentir la sensación o la paz y la quietud, porque a lo mejor me está mostrando que lo que necesito es entrar y acostumbrarme que mi verdadera naturaleza es esta paz y silencio interior. Y si me forma una figura, la miraré con detalle, la cogeré, la miraré, le pediré permiso a la mente para que me permita que lo que tenga que ser sentido y el proceso que tenga que ocurrir, ocurra, y pueda liberarse y abrirse esta experiencia de una manera más clara y profunda, y mi mente observante poder estar ahí completamente ahí para poder acoger esta imagen en este lugar de paz y silencio en el mundo interior. Quédense ahí acompañándose completamente en este espacio que ahora ya está conectado con ustedes, para que puedan estar presentes con amor ahí donde el ser, a través del símbolo de la compañía de paz y silencio, se manifiesta en ustedes. Quédense en esa pausa interior.
Sientan ese contacto y permítanse experimentarlo en todo su cuerpo. Inhalen, exhalen. Yo me voy a quedar en silencio un par de minutos para que ustedes puedan estar en esta compañía y agradeciendo esta compañía. Luego voy a retomar la experiencia para continuar. Sin dormir, recuerden estar y acompañarse. Y recuerden que este espacio interior es nuestra naturaleza verdadera de paz y silencio. Eso. Y ahora, en este lugar interior, vamos a agradecer. Todavía no abran los ojos. Vamos a agradecer este lugar conectados. Vamos a agradecer esta presencia, este ser que se comunica a través de esta sensación de paz y tranquilidad. Y pueden volver las veces que ustedes quieran realizar este ejercicio a este espacio interno, para que después, ¿no es cierto?, cuando volvamos a esta cotidianidad, puedan recordar esta sensación de tranquilidad y de paz, y además recordar que esta es nuestra verdadera naturaleza, interna y también externa. Esto es lo permanente en nuestro mundo interior. Vamos a agradecer. Ya tenemos la claridad que podemos volver las veces que queramos estar. Y les voy a pedir que inhalando vayan apretando una mano, profundamente inhalando, vayan apretando una mano, y cuando exhalen van a soltar esa mano. Nuevamente, cuando inhalen, aprieten una mano. Eso, profundo. Y cuando exhalan van soltando esta mano. Es como relacionar de nuevo esta mente con esta forma física. Inhalando por tercera vez van apretando esta mano. Exhalando van a soltar. Eso. Y van a empezar a abrir lentamente, ¿no es cierto?, los ojos para estar en este aquí y en este ahora. Y van a volver abriendo los ojos y sintiendo lo que está ocurriendo en este mundo aquí y de ahora. Vuelvan. Voy a desaparecer brevemente, un minuto y vengo al tiro. Gracias. ¿Preguntas?
Pongan en silencio. Si pueden levantar la mano, ¿no es cierto? Y para poder indicar cuál es la pregunta que ustedes quieren hacer. Muchas gracias, Mabel, de Bolivia nos está saludando ahí. Cecilia, ¿quieres preguntar algo? Profesor, pregunta que si lo que se deja en la caja se... Perdón, una persona para que podamos... ¿Quién me está preguntando? No todavía, dice, gracias. ¿Alguien me habló de la caja? ¿Quién fue? Sí, Cecilia Orellana pregunta que si lo de la caja, lo que se deja en la caja se desvanece. No es importante porque ya lo sacó, ¿no es cierto? Lo cotidiano y lo contingente es como lo que miró durante el paisaje para ir a su trabajo. Aparentemente, ¿no es cierto?, me molesta, pero en realidad en la práctica no. En la práctica eso es lo que me congestiona y me estresa. Y lo que tengo que hacer es, si lo dejé en la caja, a pesar que uno dice de manera transitoria, ¿no es cierto?, es una argucia para la mente, para que lo pueda soltar. Eso es lo que me estresa. Esa sobrecarga que está en ese lugar es lo que me provoca la congestión. Y por lo tanto, Cecilia, déjalo ir y no es importante. Ya es lo que viste tú en el recorrido que tú haces de la experiencia de vida. Pregunten nomás. ¿Lograron encontrar esa paz y silencio? Veo rostros felices, la Marcela, Elsa, ¿no es cierto? Tenemos hartas personas, entonces no. Sí, dice Rosana, Andrea, Javiera, Cecilia, María Clara, Susi. Dice, se puso tibiecito el pecho, exactamente, Susi. Katia. Exactamente. Berenice también, Jania también, que nos da las gracias. Gracias también por participar. Esta técnica está para compartirla, ¿te fijas? No es una técnica que uno quiera apropiarse porque Gendlin quería que esto pudiera ser como un gran servicio hacia la humanidad, para que pudieran, ¿no es cierto?, conocer, imagínate, le mostré, ¿no es cierto?, el despeje espacio interior, que era capaz de hacer tres cosas, ¿no es cierto?, desocuparme de eso cotidiano, que yo creo que es importante, pero después observo que no lo es, solo en la reactividad que esta mente egoica tiene frente a las cosas que me suceden. Me van a acontecer para que yo pueda reaccionar, pero lo importante de esto es que, claro, a veces puedo hallar, y algunas personas, ¿no es cierto?, hallan alguna imagen que hay que trabajarla porque es una aldaba, es una parte de la cadena rota de la experiencia y ahí requiere terapia para que la persona pueda ser acompañada a elaborar, ¿no es cierto?, y a poder, ¿no es cierto?, que se libere esa sensación sentida. Centro de Desarrollo Social dice, la técnica se puede acompañar de música o velas como preparar un contexto. No es necesario la música o las velas. Recuerda que lo importante aquí es el símbolo interno, más que el externo, ¿ya? Es muy importante eso para el Centro de Desarrollo, porque generalmente nosotros le damos mucha importancia a lo externo, lo que no quiere decir que no sea importante lo externo. Pero como estamos mirando y como esto está con una mirada interior, en realidad la música a veces puede ser hasta distractiva, ¿ya?, para la persona que me consulta de esa manera, ¿ya? Mario nos dice, en cierta medida el proceso se lleva de manera paulatina y lo que me pasó fue que había mucho ruido mental y con algo de esfuerzo pude tener la experiencia de tranquilidad interior. No sabía que tenía tantas puertas que cruzar. Eso es lo importante, Mario, en esta historia. La carga
reactiva y cómo nuestra mente está pegado a lo externo, esta mente, ¿te fijas? Porque tiene un lenguaje narrativo. Entonces, le gusta buscar, ¿no es cierto?, hacia afuera lo que está ocurriendo, ¿ya? Pero aquí lo importante, ¿no es cierto?, es qué hacer, ¿no es cierto? Desapegarme de eso, observar que está eso y acompañando. Como, por ejemplo, a Mario yo le recomendaría, parece que hoy día tengo mucho ruido mental, ¿no? Y basta eso, ¿ya? No pelear con eso que está presente dentro de mí. Aquí lo importante es reconocer y mirar ¿Ya lo puedes que hablar? sucede en ¿Qué? mí. ¿Ok? Claudia Legua nos dice, ¿qué pasa si externamente no hay un buen ambiente? Raúl, A ver, ¿puedo lo hablar? importante en esto es que yo sienta una cierta seguridad, ¿me entendí? Para meditar y para realizar cualquier experiencia, en la India te dan varias señales. Te dice, tu chakra 1 tiene que estar estable, que significa se tienen que cumplir, ¿no es cierto?, los requisitos básicos de la canción de los pollitos dice. No tener hambre, no tener frío, pero no tener el estómago, ¿no es cierto?, inmediatamente lleno, ¿se entiende? Sino pequeña cantidad. Tiene que estar el ambiente tibio, tiene que haber un chal, ¿no es cierto?, como en el caso mío, que yo me puse en mis rodillas para poderlo acompañar, porque si yo siento frío, mi cuerpo no se relaja. Y aquí lo que necesitamos es un ambiente tibio, no exagerado, para que mi cuerpo se invite a relajar. Eso sí es importante. Más que la vela o la música, ¿no es cierto? Es el ambiente propicio para poderlo hacer. Incluso, ¿no es cierto? La luz no es tan importante, pero para algunas personas de repente necesitan atenuar un poco la luz, porque si no se quedan muy pegados afuera. Obviamente, ¿no es cierto? Tiene que haber como silencio de los celulares y decir a las personas que están contingentes, ¿no es cierto?, que yo voy a estar participando y realizando algo para relajarme. Si no me van a ir a golpear la puerta y me decir, oye, te están llamando, oye, urgente, mira, te están llamando. Entonces ahí la persona rápidamente sale de ese estado y no es lo más propicio para hacerlo, ¿ya? Por último le dice, mira, te recibo el llamado, recibe el llamado, y yo después, alguien está, la Diana, espérate, me relajé, me quedó un momento dormido, jamás duermo a esta hora, excelente. Pero Alfredo, la idea no es quedarse, ¿no es cierto?, dormido, ¿ya? La idea de esto es empoderar al cuerpo, ¿no es cierto?, para que la mente se relaje. Entonces, cuando yo me identifico mucho con la mente, pasa eso que tú describes, ¿no es cierto? Esta mente suelta el cuerpo y el cuerpo inmediatamente, la función física dice, ¿no es cierto?, yo me desconecto y me quedo dormido. Pero la idea de esto no es dormirse, al contrario, porque esto es despertar. Esto es entrar en contacto con el ser. Entonces no puedo desaprovechar, ¿no es cierto?, esta oportunidad que yo tengo de encontrarme con el ser. Es como, imagínate, cito al ser y me quedo dormido. Entonces, por lo menos no es la idea, pero el ser entiende y no se enoja por eso. Dice, Diana Sol tiene una duda. ¿Ya qué es lo que le pasa a Diana Sol? ¿Cuál es la duda que tiene Diana Sol? ¿Diana? ¿Sí? Hola, Juan. No, solamente levanté la mano ahí de equivocación, pero muchas Ya. gracias por la sensación. Ok. El despeje. De nada, gracias a ti. Connie dice, en algún momento comienzo a sentir una tibieza en mis manos que es muy, muy agradable. Es un calor que yo interpreto que viene adentro, es reflejo de lo que he logrado soltar los pensamientos. No le pongas nombre, Connie, ¿me entendí? En esto acuérdate que como teníamos que tener la mente reflexiva, no interprete, no le ponga nombre a las cosas, solo goza el instante de vivir la presencia del ser, ¿ya? No le ponga nombre, porque cuando usted le pone nombre, ¿no es cierto?, está creando o un Dios o un ser y una idea de algo que no es real, ¿ya? Y acá es como, no sé, es como hablar con mi mente de la idea que yo tengo o hablar y vivir la experiencia que está frente a mí. Imagínate, esto es lo que Gendlin nos entregó, ¿no es cierto?, como herramienta. Obviamente que para mí, ¿no es cierto?, es aprovechar la oportunidad de este encuentro con el ser lo más despierto posible, atento, y al contrario, receptivo. No le pongo nombre a las cosas. Pregunto. Le digo, ¿a qué? A la sensación, a la imagen. Ah, tú me estás mostrando esto, ¿no es cierto? Más que interpretar. Esto es porque siento ese calor, ¿no es cierto? Porque esta presencia y este encuentro entre los dos no está produciendo esto.
¿Te fijas? Es sugerente. Y la sensación es la que te responde. Eso es lo maravilloso de esto. ¿Te fijas? En ese ámbito. Dice que hay dos más. Carolina dice, muchas gracias, bueno tener un momento de desconexión y reconexión con uno mismo. Saluda a la Comuna Padre Hurtado, donde hace un tiempo generosamente nos regalaste una charla de agradecida. Muchas gracias por participar. Isis, ¿este ejercicio tiene que ver con la meditación budista? ¿Cumple el mismo fin? No, son cosas distintas, Isis. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto? Hay muchas técnicas que se asemejan, pero Gendlin habla, ¿no es cierto?, de conectarse con el felt sense, con la sensación sentida, y poder dialogar con ella, pero habitualmente uno no tiene esta capacidad porque nadie se la ha enseñado, ¿ya? Y esto es aprender, ¿no es cierto?, en este diálogo, cómo seguir y continuar para que no solamente sea antiestrés, no solamente sea de autocuidado, de un día pesado, una mente que está demasiado acelerada, ¿me entendí?, o atiborrada de cosas, saturada de impresiones, que es lo que nos está pasando con noticias de coronavirus van, coronavirus vienen, ideas políticas, estamos saturados, ¿no es cierto?, de sensaciones. Entonces, esto primero saco estas sensaciones y las dejo a un lado. Luego, ¿no es cierto?, no empleo la mente, ¿no es cierto?, como para interpretar, ¿ya?, sino empleo una mente contemplativa, una mente que está abierta a recibir. ¿Qué cosa? El ser, cómo se comunica, sea a través de esta forma, figura, significado y sensación que está siendo y vibrando en mí, en este interior. ¿Te fijas? Y eso es lo que lo hace distinto. Porque esa es la respuesta, el cambio de esa sensación que yo voy experimentando, lo que hace distinto esta experiencia, porque hay una guía. Eso es lo que descubre Gendlin. Entonces dice, fíjate lo que dice él, en el río de la vida, de la experiencia, ¿no es cierto? Cuando soy guiado por esta sensación sentido, ¿no es cierto? Más tiene como un entronque con la filosofía Advaita esto, porque dice que la Madre Divina te lleva al río de la experiencia, ¿no es cierto?, para llegar al océano de la completitud. ¿Te fijas? Para el ser único que nos habita a todos. Entonces está más vinculado con ese espacio, Isis, ¿ya? 7 nuevos mensajes. ¿Este ejercicio tiene que ver con la meditación budista? No, ya, es lo mismo que me dijo, ya lo había leído, hay más. ¿Podría guiar la técnica para dejar en la caja la ansiedad que se está viendo hoy en día y que se está provocando un desborde en la comida, o necesito guiar con la narrativa que existe solamente? Tú acuérdate que en la caja se pone lo que está molestándome ahora. Si ahora está la ansiedad, eso pongo ahí, ¿ya? De hecho, yo se lo sugerí para también poner en la última vuelta el miedo, la pena, la angustia, todo lo que ustedes tengan. Pero lo que está pasando en el día a día, no hay que buscar contenido, sino hay que reconocer lo que tengo, ¿ya? Si la ansiedad está en ese momento, fantástico, tú lo pones en la caja y listo. Si está el enojo porque me encontré, ¿no es cierto?, con una persona, pongo el enojo en ese lugar. Incluso una felicidad eufórica, me entendí, de algo, también lo pongo porque también es una reactividad egoica. Dice con su voz de guía, fue más fácil, pero me cuesta callar mis pensamientos sola y escuchar sola mi cuerpo. Roxana, por eso vamos a subir y vamos a compartir, ¿no es cierto?, un audio para que tú lo puedas escuchar de manera diaria, porque este trabajo, esto igual que un aseo, como la ducha, yo le llamo la ducha de las sensaciones incómodas del día. Uno, así como se va a la ducha y se baña, ¿no es cierto?, y se saca eso que me está molestando, ¿no es cierto?, de la noche o del día, esto es como emplear todas las sensaciones que te incomodan y realizar este proceso, ¿no es cierto?, de despeje de espacio. En un momento, cuando empuñé mi mano derecha, sentí como que alguien ponía su mano sobre la mía. El ser infinito, ¿no es cierto?, acompaña en esto. Juan, estando en este estado de calor y paz, me pasa que una sensación como un vacío cuando
Hay altibajos en un avión, es como sale se me sale el piso y me confunde. Idilia, es lo mejor que nos puede pasar, pero lo peor para la mente. Cuando yo sé que mi mente es vacía, el ser infinito me habita. El problema es que me identifico con mi mente y me da esa sensación de no tener piso. ¿Ya? Y acá soy sostenido por el ser infinito. Imagínate lo que eso significa, Idilia. Eso es lo que está lo implícito en esta experiencia. Así que bienvenido a esta sensación de vacío. Y eso es lo que hace la mente. La mente, ¿no es cierto?, solamente está haciendo de reflejo. Tiene una narrativa, mira, pero no toca. Acuérdate que la experiencia lo dicen de la física cuántica, dice, la mente genera la realidad a partir de los estímulos recibidos por forma externa. O sea, el objeto yo lo represento y ese objeto representado es lo que actúa dentro de mí. Por lo tanto, estoy generando la realidad dentro de mí, a través de mis 5 sentidos. Pero la pregunta es, ¿quién mira? Existencialista en esto. ¿Te fijas? Y ahí es como, glup, no sé, alguien mira. Alguien reconoce eso que está ocurriendo. Y eso, cuando me suelto, es el ser único infinito. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo una paz, Idilia, porque reconozco que en este vacío es como un vaso. ¿Para qué es útil el vaso? Para ser llenado, pero es transitorio. ¿Y para qué es llenado? Para compartir, para emplearlo para mí o para los demás. Por eso nuestra misión es servicio en este lugar. El ejercicio de apretar la mano al inhalar y soltar el exhalar me ayuda a que quede grabado en mí, facilite la experiencia. No, más que, nuevamente, no le busques explicaciones, Elsa. Esto lo que hace, ¿no es cierto?, es ayudar a conectar la mente con el cuerpo. Lo mismo que hace el yoga, cuando tú inhalas y apretas, ¿no es cierto?, y haces un ejercicio, y luego exhalas, lo que haces es conectar la mente con tu cuerpo. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es lo que hace? Resonar, ¿no es cierto?, y producir una mente que sea reflexiva y que sea tranquila. No es para grabar, ¿ya? Porque grabar significa que la mente quiere guardar y atesorar, y esto es mío, que yo no quiero soltar, ¿me entendí? Y esto no. Esto es una experiencia que siempre está presente ahí, y que no es para grabarla, sino es para volverla a experimentar, porque es una experiencia que ya está, ¿ya? No se va a desvanecer. Y me parece que esas son todas las preguntas. ¿Nadie más se quiere tirar al agua de la experiencia? Juan, ¿Sí? Pepa. lo que pasa es que mientras estábamos haciendo el despeje, ¿Ya? partió muy entre calor profundo y un poco de dolor en el riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces, en el despeje se alivió un poco. ¿Ya? Pero partimos la otra actividad y se acentuó de nuevo. ¿Ya? Y todavía sigue. Entonces, ¿eso es parte de la tarea o es parte física que tengo? Si se suelta al dejarla, ¿no es cierto?, indica que hay algo, ¿no es cierto?, de mis sensaciones cotidianas del aquí y de la ahora que está sobrecargando ese síntoma, ¿no es cierto?, esa molestia podríamos llamar. Si vuelve, ¿no es cierto?, significa que hay un mensaje que me quiere dar, ¿no?, que puede ser algo físico para revisar, que puede ser, ¿no es cierto?, algo para acoger de lo que me está pasando. ¿Ya? Entonces, uno, nuevamente, ¿qué es lo que hace? Simbolizo al riñón. Entiéndase, esta molestia que está siendo sentida en mi riñón, ¿qué forma o figura es la que tiene? La vuelvo a llevar al plano de que el ser me comunica, porque si no voy a ampliar mi mente, que ya conoce, riñón tiene que tener con los miedos, entonces a lo mejor yo tengo un problema de ruptura de esquema, y toda esa información que ya conozco que no me sirve de nada, porque no sé si eso es o no es. Lo que me tiene que responder es la sensación, porque eso es lo que el ser me está mostrando a través de eso que está ocurriendo. ¿Se entiende la imagen? Y luego, ¿no es cierto?, voy preguntando de manera sugerente, en función de lo que voy percibiendo. Y ahí, a lo mejor de manera sugerente, puedo decir,
ah, entonces esto tendrá que ver con algún susto que me viví hoy día, y la respuesta está en la sensación, en la molestia, por ejemplo, si se va soltando o no. ¿Ya? Ella es la que responde. ¿Ya? Yo, esta mente, ¿no es cierto?, solo sugiere. ¿Ya? Y la respuesta afirmativa o no, o parcial o completa, de la autopropulsión de este cambio energético lo da, ¿no es cierto?, la sensación. Ella es la que me guía. ¿En qué momento es mejor hacer este ejercicio? ¿En la mañana o la tarde? Depende de ti. Yo no sé si tú eres alondra o búho. ¿Ya? Si tú eres una persona que despierta en la mañana, ¿no es cierto?, y tienes mayor contacto y lucidez de atención en la mañana, te recomiendo que lo hagas en la mañana. Si tú te despiertas más, ¿no es cierto?, al atardecer, utilízalo al atardecer. Utilízalo, ¿no es cierto?, en el momento que estés como más en relación contigo. ¿Ya? Si tú lo ves, ¿no es cierto?, es una excelente manera para comenzar el día. O sea, después de la ducha física o antes de la ducha física, poder hacer esta ducha del sentir o emocional. Justo me salí cuando comenzó el despeje. Cuando comencé vi una forma como si esas sensaciones tomaran un rasgo visual, que escogí, puse en la caja y me fui a mi playa paradisíaca y las sensaciones de flotar. Bueno, significa que te llevaron a ese lugar de paz y silencio nomás, Berenice. ¿Ok? ¿Cuántas veces se puede hacer despeje de espacio a una persona en una videollamada, Diana Sol? ¿Cómo cuántas veces se puede hacer? Esto se hace una vez nomás, ¿no es cierto? Ahora tú puedes hacer varias sesiones, pero no en un mismo día. ¿A eso me estás preguntando, Diana? No entiendo tu pregunta. ¿Tú estás? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. No, justamente era para aclarar el que se hace una sola vez cuando uno se entrevista con alguien. O hacerlo, acuérdate que esto está como una técnica de autoayuda y se hace una vez al día. Acuérdate que tiene 3 fases el despeje de espacio. Es lo que está orientada a este taller, que es autoayuda, ¿no es cierto?, para sacar la angustia, la sensación, el estrés, o, ¿no es cierto?, necesitas de otra persona para que te pueda acompañar, que ya requiere focusing, que es terapia, o, ¿no es cierto?, en búsqueda de una trascendencia, que es ya aprender a dialogar con el ser, desde una manera más profunda y con más experiencia. Gracias de todas maneras, Diana, por la pregunta. Gracias, a ti. Me parece, ¿cómo se llama?, para la sociedad estamos ok. Lo primero es agradecer a la sociedad por esta invitación, ya que abrieron, ¿no es cierto?, esta puerta para que poder entregar esta técnica. Yo le voy a compartir, no me entendí, con la sociedad, que es la que, ¿no es cierto?, tiene los emails suyos, para que puedan, ¿no es cierto?, recibir esta información del audio, de despeje de espacio, con la finalidad de que lo pueden ocupar por lo menos una vez al día, como la ducha, ¿no es cierto? Acuérdense, ducha de mañana, despeje de espacio matutino. Después me voy a duchar, ¿ya? Porque esto puede ser corto, y después cuando uno lo repite tantas veces en el tiempo, no sé, porque es como un hábito, ya no necesita ese audio porque ya lo tiene internalizado, ¿ya? Y es bien importante para tener este hábito de sentirme despejado y tener un mayor contacto con este paz y silencio. ¿Por qué y para qué? Porque todas las decisiones y todas las cosas que pasan en la vida tienen que estar en armonía con esta paz y silencio interior. Si no está en armonía con la paz y silencio, no es. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Imagínate, me invitan a diferentes tipos de negocios o situaciones, la pongo como A, como B, como C, porque esas opciones la mente establece. Acuérdense que la mente, su función es hacer eso, ¿no es cierto? Son depósitos, como los vasos, ¿no es cierto? Y yo lo pongo como A. Entonces yo le pregunto a esta sensación, A, situación A, ¿está en armonía con esta paz y silencio? Me incomoda, no lo es. A pesar de que mi mente me dice, no, pero es que eso importa. No, tu ser te dice no. B, hay algo que se suelta, pero no. C, y ahí C es la respuesta. A pesar de que mi mente me diga otra cosa, y acuérdense que cuando no escuchamos eso, que le llamamos primero intuición, ¿no es cierto? El sensible que nos está hablando, y después, cuando ya el sensible trabaja para el ser, se llama intuición, uno dice, ¡ay, si yo sabía! ¿Ya? Acá nos están informando que en este canal de YouTube podrán encontrar la grabación posteriormente, y ahí hay una dirección para que lo puedan bajar,
¿no es cierto?, antes que cierren ¿no es cierto?, la conexión. ¿Alguna otra pregunta? Así como la última vuelta de preguntas. ¿O todo ok? Todo ok. Te quiero hacer una pregunta, Juan, disculpa. ¿Ya? Soy Connie. Connie. Hola, Connie. Sí. Ah, ya te veo aquí. Sí. Cuéntame. Sí. ¿Tú sugerirías el que esto se practicara? No quiero sonar mental, pero es que esto se practicara de tal manera de que todo lo que se practica se desarrolle como habilidad. Entonces, Exacto. finalmente sale más fácil. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces? Lo recomiendo para hacer mínimo, ¿no es cierto? A ver, más que mínimo, con una vez al día es suficiente, ¿ya? Porque tiene que ver un poco con cómo me enfrento durante el día. Ya, ponte tú que justo ese día me sobresaturé porque tuve un problemón, ¿me entendí? Porque tuve con un enfrentamiento, porque la reactividad, ¿me entendí?, me saturó y obviamente que yo lo puedo volver a utilizar porque está mi reactividad egoica, mi función mental, se sobresaturó el canal. Y ahí yo puedo, Connie, ¿no es cierto?, volver a emplear porque voy a sacar lo que transitoriamente... ¿Quieren que la vean? Exactamente, lo que transitoriamente está ocurriendo y me estoy liberando de eso. De hecho, yo lo empleo para todas las técnicas corporales, ¿no es cierto? El despeje de espacio que va a clarificar, ¿me entendí?, lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y de esa manera, ¿qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Y es impresionante, cuando yo lo empleo, hay varias técnicas de conexión corporal, les digo que empleen la mente primero para tomar qué es lo que van a trabajar. Después hago el despeje de espacio y después le vuelvo a preguntar, ¿es lo mismo? ¿Se mantiene o no? Y muchas veces cambia, ¿ya? Porque en el momento en que se hizo el despeje de espacio, yo saqué justo lo que mi mente decía que yo quería trabajar, ¿ya? Y era en realidad una reactividad. No es el tema que el ser me quiere, ¿no es cierto?, poner en el tapete para que yo trabaje. Y eso es lo interesante. Y también es interesante que cuando ya tengo una práctica diaria, ya, que es lo ideal, pero hay gente que lo puede hacer, aunque sea 2 veces mínimo en la semana, ¿no es cierto?, también va a ayudarle, ¿no es cierto?, a tener ese mayor contacto consigo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya, entonces, esto que yo creo que piensa mi mente, eso que yo creo que piensa mi mente, en realidad está haciendo esta mente más reflexiva, ¿ya? Y está escuchando una voz interior porque se mantiene en contacto con esta paz y silencio interior. A eso le llamamos en la India, ¿no es cierto?, la Madre Divina, de la existencia plena de ella, ¿ya? Alguien me pregunta, ¿no es cierto?, que tiene una técnica espiritual con ama. Yo te lo recomendaría que lo hicieras antes y después hacer la técnica, porque esa técnica, las técnicas propias de cada uno de sus grupos espirituales, lo tienen que hacer solas, ¿ya? En forma previa pueden limpiarse un poco, es como asearme, ¿me entendí? Y ahí obviamente voy a estar mejor. Muchísimas gracias, esto es para la vida. El único, espero que cuando estemos en saturación, desgraciadamente no nos recordemos alguna campanita. La sensación, yo creo que la campanita, ¿no es cierto? Ya la herramienta está. Entonces ahora es como, chicos y chicas, empleenlas, son suyas, compártanlas, ¿ya? Porque esto no es para quedarme yo con eso, sino, ¿no es cierto?, esto para ser compartido. Muchas gracias a todos. Bueno, aprovechando también este momento, queríamos, a partir de la Sociedad Científica de Medicina de la Universidad de Valparaíso, agradecerle también, profesor Juan, por esta oportunidad que nos dio y el tiempo que se dio para realizar este taller. Y también agradecer a todas las personas que asistieron. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a tratar de igual de seguir haciendo algunos otros talleres en el año, por decir. Sobre todo con este tema de como taller antiestrés, que es lo que estamos viendo con nuestras compañeras aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los alumnos. Profesor, quedó una pregunta en el tintero, que es si es que podría sugerir una bibliografía sobre la técnica. En la diapositiva, al final hay la bibliografía de donde yo extraje eso. Hola Victoria, gracias. Así que ahí tienen, ¿cómo se llama?, literatura para poder, cuando se comparta el PDF,
Al final, ¿no es cierto?, está la bibliografía, ya que de donde pueden leer y instruirse un poco. Ok, muchas gracias a todos. Ya, chicos. Chao, Juan.